Y hoy vamos a culminar con esta temática que hemos tratado durante este mes, que es acerca del propósito. Una vida con propósito. Entender y descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y después de descubrirlo y usarlo y hacerlo y vivirlo, pues cambia definitivamente nuestra perspectiva de la vida. Y este año decidimos en el devocional y en nuestro propósito central llevar la palabra despertar. Y cada mes vamos a tratar una temática diferente para despertarnos. Así que hoy terminamos este tema del propósito y esperamos que Dios haya hablado a nuestro corazón. Y ya el siguiente mes hablaremos de otro tema, pero hoy vamos a hablar de cómo pasar del dolor al propósito en tiempos difíciles. Ciertamente, en la vida encontramos que el dolor y los tiempos difíciles son cosas que por ser humanos todos tenemos que vivirlo y experimentarlo de una u otra manera. Pero pasar del dolor al propósito no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Lo que sí les quiero compartir, mis hermanos, es que el dolor es una parte de la realidad humana. Y en la vida pastoral uno tiene que hablar con personas a lo largo de toda su vida pastoral sobre el dolor. Hay momentos muy dolorosos en personas. Pero el dolor es una experiencia universal y parte de la condición humana, tanto en la parte física como en la parte emocional y en la parte espiritual. Juan capítulo 10 nos dice que el dolor roba, pero Dios da. Él no nos roba, Él nos da. Y en una ocasión Jesús dijo estas palabras: el ladrón viene ¿para qué? El ladrón viene para robar, viene a robar. Y no solamente viene a robar, el ladrón viene a matarnos y también viene a destruirnos. Él quiere destruir lo que tenemos y lo que somos. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, para darles vida y que esa vida la tengan en abundancia. Ahora hay diferentes tipos de dolor, mis hermanos. Y esos diferentes tipos de dolor afectan nuestra vida. Existen muchos tipos que experimentamos, desde cosas en nuestro propio cuerpo hasta a nuestro alrededor, aspectos de nuestra vida, incluso cosas que suceden en el mundo que nos rodea, tanto en la parte cercana como en la parte lejana. Pero por lo menos se han clasificado 5 categorías de dolor que podemos experimentar en la vida, junto con algunas posibles fuentes de ese dolor en cada área, seguidos de algunos posibles efectos, porque siempre esto tiene efectos negativos en la vida si uno se deja consumir por el dolor en esas áreas. El primero de ellos es el dolor físico y el dolor emocional. Fuentes: enfermedades, dolencias, dolor crónico, trauma físico, traumas emocionales, patrones de pensamientos negativos,
¿Cuáles son los efectos potenciales de ese dolor físico y emocional? Sentimientos de ira, tristeza, sentimientos de baja autoestima, y tenemos que renunciar muchas veces a metas y a sueños como causa de esos dolores emocionales o físicos por pérdidas. En segundo lugar, se ha clasificado otro tipo de dolor, que es el dolor relacional. Posibles fuentes: conflicto continuo con familiares, con amigos, divorcios, separaciones, alejamiento de un ser querido o pérdida de un ser querido. Eso es muy doloroso. Soledad, aislamiento, rechazo. Muchas veces sentirse invisible, que nadie lo ve, que nadie lo aprecia, que nadie lo tiene en cuenta. ¿Cuáles son los efectos potenciales del dolor relacional? Falta de perdón, amargura y un corazón duro. Y a veces uno dice, ya por eso es que soy como soy. Quedarse atrapado en la desesperanza, quedarse atrapado en la impotencia. El tercer tipo de dolor es el dolor vocacional y financiero. ¿Quién ha tenido en estos días dolores financieros? Casi la queja de todos, ¿no? Fuentes: bueno, sentirse insatisfecho con lo que hace en su trabajo o en su casa. No me siento bien. Falta de estabilidad laboral o entornos de trabajo muchas veces que son estresantes. Está allí usted en un trabajo duro. Deudas excesivas en las finanzas, inadecuadas para las necesidades presentes o futuras. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, sentir una pérdida de identidad, valor personal y contribución, pérdida de dirección, baja autoestima. Otro tipo de dolor es el dolor espiritual, que lo sentimos muchas veces nosotros como cristianos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no hemos tenido una decepción por una oración no contestada? En el tiempo o en la forma que uno desea. Sentirse a veces juzgado o traicionado por un hermano, un compañero creyente en quien uno confiaba. Experimentar un conflicto, una división, un poder mal utilizado dentro de su iglesia. Efectos potenciales: pérdida de confianza en sus hermanos o en la familia en su iglesia. Sientes que Dios no te acepta ni te ama tal como eres. Disminuir, retirarse por completo de la asistencia a la iglesia. ¿Alguien le ha pasado eso? Seguramente sí. O conoce a alguien. Pero hay otro tipo de dolor, que es el dolor social. Posibles fuentes de ese tipo de dolor: desigualdad, crimen, injusticia, cosas que uno ve en la gente. Miedo, pérdida en desastres naturales o en pandemias. En la pandemia yo perdí muchos compañeros míos, pastores, murieron por causa de la pandemia. Pero desastres naturales: ayer vimos en la televisión lo que pasó por allá en Bangkok y en ese país, Birmania, donde los edificios se vinieron a tierra por causa de un terremoto terrible. Desastres, sufrimiento, pérdida. Nosotros no hemos vivido esa experiencia así como tan directa, que es la guerra, pero en Europa la guerra es terrible. Han vivido experiencias de guerra muy tenaces. Europa ha tenido que ser reconstruida por las mujeres, porque muchos
murieron en esas 2 guerras mundiales. Efectos, pues uno empieza a juzgar a los demás y a no reflejar el amor de Dios, vivir con miedo constante y perder la paz. En ciertas regiones de Colombia eso sucede y ya no confiamos en la bondad del Señor. Pero bien, mis hermanos, pasar del dolor, cualquier tipo de esos dolores, al propósito, como nuestro mayor enfoque, nos van a ayudar a evitar ser cautivos por los efectos negativos que el sufrimiento puede causar. Pero quizás en estos momentos te estés preguntando o te preguntes cómo puede Dios esperar que yo haga esto en la situación en la que me encuentro. Un gran pensador dijo, toda ciencia viene del dolor. Cada vez que aparece el dolor en cualquier área, la ciencia viene, la investigación para solucionar el dolor, para calmar el dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no actuar. ¿Alguien aquí en alguna ocasión ha tenido un dolor de muela? Levante la mano. Yo lo he vivido. Y hay que actuar rápidamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, coja un alicate y arránquese la muela. Si está parada en un campo, en una selva, no hay más que hacer. Pero el dolor lo obliga a uno a actuar, a tomar decisiones. A veces el bienestar lo hace a uno quedarse cómodo, quieto. Pero cuando le quitan la silla a uno, cuando le quitan el trabajo, cuando le quitan la salud, cuando le quitan el dinero, cuando le quitan las cosas, como que lo mueve. Así que toda ciencia viene del dolor, porque el dolor siempre busca la causa de las cosas y hay que solucionarla. ¿Quién ha tenido algún momento en la vida de dolor? Levante la mano. Y le ha tocado pérdida de un ser querido, pérdida de un buen negocio. Pues bien, lo más importante, mi hermano, es que Dios entiende nuestro dolor. En Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16, me llama la atención este pasaje de la Escritura. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Y el escritor de Hebreos está hablando de toda esa ley judía y el sacerdocio. Y él habla de un sumo sacerdote que es totalmente diferente a todos los sacerdotes. Y se está refiriendo a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Le damos un aplauso a él? Un día, usted se levanta y le dice al Señor, Señor, es que me siento incapaz de hacer esto. ¿Me puedes ayudar? Y él le dice, lo siento, es que soy incapaz, no puedo ayudarte. ¿Qué tal esa? Sería frustrante. Entonces él dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sí se compadece. ¿Por qué? Porque él las vivió también. Él vivió situaciones dolorosas, difíciles. Dice, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros. Dios ha pasado por las mismas. Entonces dice, acerquémonos pues con confianza, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro.
Entonces la Biblia nos muestra que nuestro dolor no solo es comprendido, sino que ha sido experimentado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces, hay un momento en que lo divino se encuentra con la experiencia humana. Es en el dolor. Es en el dolor. Lo divino y lo humano se encuentran. Entonces, si usted ha pasado por un momento de dolor, de dificultad, es que Dios quiere conectarse con su problema. Hablemos del dolor relacional. Génesis capítulo 6, versículo número 6. Todos hemos leído el libro de Génesis. La creación del mundo, del universo. Espectacular. Los animales, espectacular. Los vegetales, espectacular. Al hombre y a la mujer, espectacular. Pero hubo un momento que dice la palabra que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y se angustió profundamente en su corazón. Hubo un momento en que esto se complicó, que Dios dijo, ¿para qué hice a Luis? ¿Para qué hice a Cristina? Le dolió en su corazón. Pero cuando el hombre se desbordó a hacer todo lo contrario al plan de Dios, al propósito de Dios, dice que se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. ¿Quién de ustedes se ha arrepentido de casarse? ¿Quién se ha arrepentido de tener un hijo o una hija? ¿Quién se ha arrepentido de haber estudiado esa carrera que no le sirvió para nada? ¿Quién se ha arrepentido de algo? Pues Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y lo puso en la tierra, con un plan, con un propósito. Pero no solamente dice que él se angustió, le dolió profundamente en su corazón. Pero ya que. Entonces él dijo, nunca más voy a volver a contender con el hombre. Mandó el diluvio y arrasó con todo y comenzó de nuevo con una familia. Y el viejito apenas se salvó de ese diluvio. Lo primero que hizo fue plantar un viñedo y se pegó una borrachera la más tremenda. Eso somos nosotros. Entonces Dios dijo, no voy a volver a contender con el hombre, porque el hombre siempre está inclinado a hacer el mal. Y a partir de ahí aparece el arco en señal de que no volvería a destruir la tierra ni a la raza humana. Pero él sintió dolor. Hablemos de la persona de Jesús. Él experimentó el rechazo de su propio pueblo. Y me encanta hablar de Jesús. Siempre me encanta hablar de Jesús. El centro de mi predicación, de mi mensaje, de mi vida, es Él, porque Él es el propósito. Para Él hago lo que hago y vivo para Él y hago lo que hago para agradarlo a Él. ¿Y por qué amo tanto a Jesús? Porque Él sabe mucho del dolor. Y quien sabe de dolor, todo lo sabe. Todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Porque Él experimentó el dolor.
Mateo capítulo 13, versos 54 al 57. Dice que al llegar al pueblo, a su propio pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y se asombraron. ¿De dónde sacó este hombre su sabiduría y estos poderes milagrosos?, se preguntaban. ¿No es este el hijo del carpintero? Y se escandalizaron con él. Pero Jesús les dijo: un profeta no es deshonrado sino en su propia ciudad y en su propia casa. Entonces Jesús se sintió frustrado cuando aquellos a quienes les pidió que estuvieran allí, para él lo decepcionaron. Es que la gente que se la monta a él son los de su propia ciudad, su propio pueblo. Peor, sus propios hermanos, su propia familia. ¿A quién de ustedes se la ha montado alguien de su propia familia? Levante la mano. Ahí, vean que sí. Tremendo, y se vuelve un enemigo de su propia familia. A veces uno encuentra más recepción en gente que es fuera de su familia que su propia familia. Mateo capítulo 14, verso 37. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Jesús llega un momento en que se siente frustrado. Y con sus más cercanos, porque no son la gente más lejanas, los más cercanos, los llama y les dice: por favor, tengo una petición, quiero que estén a mi lado. Quiero que estén allí acompañándome. Pero esos que los buscó, lo decepcionaron. Luego regresó a sus discípulos. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Eso nos pasa. ¿Cuántas veces buscamos nuestros propios amigos o familiares y cómo los encontramos? Durmiendo. Durmiendo. Es como cuando su esposa le dice: prepárate, mi amor, que esta noche vamos a tener una luna de miel. Y usted se prepara todo el día, se echa las mejores lociones, se prepara anímicamente todo, se ducha, se organiza, se pone todo sexy, y cuando llega ella está roncando. ¿Quién la despierta? O a la viceversa, él. Decepciona. Los encontró durmiendo. Simón le dijo a Pedro: ¿duermes? ¿Duermes? ¿Cómo así que duermes? ¿No pudiste velar ni siquiera una hora? Yo no te dije que estuvieras en vela toda la noche. Una horita al lado mío, por favor, quiero tu compañía. Jesús experimentó el dolor emocional. Juan capítulo 11. Está la historia de Lázaro. Pero quiero ver el versículo 33 al 35. Dice que cuando Jesús fue a Betania, debido a la muerte de Lázaro, que era un buen amigo de él, era un amigo de él, era su amigo, él llegaba a la casa de Lázaro y de su familia y se sentía en su propia casa. Abría la nevera, sacaba las cosas, se quitaba sus sandalias, comía lo que quería. Eso es estar uno en la casa de un amigo. Pero su amigo se murió. Se murió. Y perder un amigo es desastroso, doloroso. En los versículos 33 al 35, se ve que cuando María cae a sus pies, con un corazón quebrantado, dice que, y al verla llorar, él se conmovió profundamente en espíritu, y dice que se angustió
Y agrega, el versículo más pequeño de la Biblia, Jesús lloró. ¿Quién ha llorado alguna vez en la vida? A mí me quebranta mucho cuando llora un hombre. Uno está acostumbrado a ver a las mujeres llorar, pero ver a un hombre llorar, uno se quebranta. Jesús lloró. Porque él amaba a Lázaro. Él amaba a esta familia. Él amaba a esta gente. Y está muerto. Y él se conmovió profundamente y da la orden, ¿no? Y la canción de hoy me encantó. Ese nombre le da vida a los muertos. Ese nombre le da vida a aquello que parece que no tiene ya solución. Tenemos el nombre de Jesús. Autoridad, usémoslo. Ya si usted no lo quiere usar, pero úselo para sanar enfermos, para resucitar muertos. Jesús experimentó el dolor físico. Juan capítulo 19, verso 1 al 3 dice que Jesús experimentó el dolor físico. Cuando yo veo a mi nieto que sufre de dolor por una gripa y le da fiebrecita y está, pues yo me conmuevo de ver el chiquito enfermo, pero es parte de la vida. Está creando sus propias defensas, está aprendiendo a su cuerpo a defenderse. Entonces hay que saber apoyarlo. Pero cuando el dolor es injustificado y es terrible, pues peor. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Así de sencillo. Azótenlo. Látigo. Cásquenlo. Eso es injustificado. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto púrpura que era exclusivo para la realeza. Y se acercaron a él una y otra vez diciendo, porque el látigo duele, la corona y los chuzos de las espinas duele, pero duelen más las palabras. Salve, Rey de los judíos. Como quien dice, sálvese. Sálvese usted y sálvenos a nosotros. Y de ñapa, ¿qué hacían? Lo abofeteaban. Y lo peor para un hombre es que lo abofeteen a uno. ¿Cuántas veces la mujer, la esposa coge y ¡pam! Bueno, porque lo merece. Despiértese, levántese a orar. Pero a veces lo tiene que cachetear a uno para resetearlo porque entra en una crisis nerviosa o en una parálisis toda rara por sus emociones y lo cachetean y lo resetean a uno y lo dejan a uno frío. Pero esas cacheteadas usted las ha merecido, pero cuando no. Jesús también sufrió el dolor espiritual. En Efesios capítulo 4, versículo número 30, nos habla de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo habita en nosotros. Es diferente a la antigüedad, que el Espíritu Santo venía sobre una persona, hablaba el profeta, hacía el milagro y regresaba el Espíritu a Dios. Pero no permanecía. A través de la venida de Jesús, entonces el Espíritu Santo ya no viene y se va, sino que es la promesa del Padre, que el Espíritu Santo se quedaría dentro de nosotros. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué está vivo? Por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué ama al Señor y cambia y toma decisiones? Por el Espíritu Santo. O si no, usted sería un desastre. Usted y yo seríamos un desastre.
Si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, no podríamos hacer nada. Sería duro, difícil. Usted es lo que es por esa gracia, por la unción y por la frescura del Espíritu Santo. Pero, dice Efesios 4:30, que Él a veces le producimos dolor. A veces nosotros lo hacemos entristecer. ¿Cuándo? Cuando nos desviamos de los caminos del Señor. Hoy estábamos con mi esposa haciendo una reflexión acerca de los hijos de David, cómo ellos se desviaron todos de los caminos del Señor. Todos, unos rebeldes, otros en el adulterio, otros en el orgullo, todos se desbarataron y se alejaron de los caminos de Dios, como consecuencia de la permisividad muchas veces del mismo rey David. Pero dice aquí Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese día final, todo el que esté sellado pase. En el momento que uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra, nos sella. Somos propiedad de Dios. Pero dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos desviamos de los caminos de Dios, Él se entristece. Él se entristece. Pero Jesús también vivió la experiencia de la tristeza. ¿Cuándo? Cuando Él vio y tuvo que considerar el camino que tenía por delante. Y Él vio que lo que había para Él hacia adelante era muy doloroso. Y Él le pide a su Padre que le dé alivio. Marcos capítulo 14, verso 34 dice así: mi alma está abrumada. La bruma, como oscurecida, como que ya no veo las cosas igual, como que esto cambió, como que me estoy enfermando, como que me estoy muriendo, como que le tengo que decir ya a mi familia, se acabó esto, se acabó la faena, siento pasos de animal gigante, me voy a morir. ¿Alguien le ha dicho eso alguna vez? Un ser querido que usted ha ido a visitarlo y le dice, yo siento que me voy a morir. Y usted lo anima y le dice, cosita, no diga eso. Pero uno siente, mi alma está abrumada por la tristeza. Estaba dolorido. Hasta el punto, estaba tan triste que dice, hasta el punto de morir. Los romanos permitían, dentro de su castigo, 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Porque el castigo eran 39 azotes, porque en el 40 se moría del dolor. Por eso la ley romana decía 40 azotes menos uno, para dejarlo al borde de la muerte, de la agonía. Y eso experimentó Jesús. Les digo, mire, es que Él está triste, está a punto de morirse. Y les dice a sus más cercanos amigos, por favor, quédense aquí a mi lado y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó al suelo
y oró. Cuando usted está en una situación tan dura y difícil, dolorosa, se tira al piso a orar, se postra buscando. Me ha tocado a mí en algunas ocasiones hacerlo así, pidiendo, por ejemplo, yo recuerdo una ocasión que un hermano muy lindo de nuestra iglesia en el puerto tuvo un accidente y él se estaba muriendo. Yo en mi corazón no quería que él muriera. Tenía unos sentimientos hacia él porque él era una persona muy especial. Y tuve que tirarme al piso, orar, ayunar, y el Señor le devolvió la vida. Se la prolongó como 3 años más, porque en el 4.º año se puso de loco en una moto y se estrelló contra un poste. Se mató. Pero el Señor le dio 4 años de vida. Y no lo hizo por él, lo hizo por mí. Me dio la satisfacción de verlo sano. Jesús cae al suelo y ora. ¿Para qué? Para que si era posible, pasara de él aquella hora. Y oró y pidió. ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Se la pasó? No se la pasó. Porque si se la pasa a él, perdemos el partido nosotros. Si él fracasa allí, no sé, no habría ninguna opción para nosotros. Marcos capítulo 15, verso 34 dice que Jesús sintió dolor cuando experimentó lo que es el verdadero infierno. La Biblia dice que Jesús descendió a los infiernos y allí tuvo una guerra espiritual y mostró su victoria a los mismos demonios y a Satanás y liberó a los santos del Antiguo Testamento. Pero hubo otro infierno que es el verdadero infierno. El infierno no es tanto ese lago de fuego donde va a arder por siempre. Este es el infierno, el que él experimentó. Pero no es la tierra. No es la tierra. Porque hay gente que dice, pero qué más infierno que el que estamos viviendo. Mire la suegra que tengo. Mire la mujer que tengo. Mire los hijos que tengo. Mire ese presidente que tengo. No, la tierra no es el infierno. En el infierno no hay salidas y atardeceres. Allí no hay nada de eso. Allí el gusano nunca muere. Allí el fuego nunca se apaga. Allí el dolor y la tortura, el sufrimiento es real. Pero no es porque las llamas te quemen los huesos o la piel. Es este dolor, mire. A las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. En arameo, Eloi, Eloi, o Eli, Eli, lama, sabactani, que significa, sencillo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La separación de su propio Padre. Ese es el verdadero infierno. La ausencia total de Dios. Ese es el infierno. Aquí tenemos la presencia de Dios. Dios está en todas partes, pero no forma parte de todo. Y el infierno, Él no forma parte de allí. Es la ausencia total. Por eso allí, en ese lugar, todos aquellos que le dieron la espalda a Dios, aquí hablaron y vociferaron y dijeron cosas. Pero Dios le hacía salir el sol sobre buenos y malos.
Les hacía llover sobre buenos y malos. Les aceptaba lo que decían con su boca. Pero allá, en ese infierno, la ausencia total de Dios. Y Jesús la experimentó. ¿Por qué me has abandonado? Dios le dio la espalda. ¿Pero por qué le dio la espalda? Porque en Él estaba cargando todo el pecado. Y Dios Santo no tiene comunión con el pecado. Dios le dio la espalda por instantes a Jesús y Él sintió la ausencia de Dios. Estar lejos de Dios es lo peor. Pero bien, Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo pasar del dolor al propósito? Porque somos, ¿qué somos? Hechura de Dios. Dios te hizo. Dios te hizo. ¿Qué más dice? Creados en Cristo Jesús. Es una nueva creación, un nuevo origen. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante responder a esto. El Señor nos creó por fuera y por dentro. Y Él es tan bueno que ha levantado buenos cirujanos, buenos profesionales, que si usted no está de acuerdo con su nariz, se la pueden cambiar. Que si le falta en su derrier algo, se la ponen. Pero nos hizo Él por fuera y por dentro. Somos su perfecta creación. Usted es una persona muy especial para Dios. Por eso, ¿cómo convertimos nosotros nuestro dolor en propósito? Salmo 139, versículo 14. Te alabo, dice el salmista, te alabo, te alabo. Saco palabras de donde no tengo. ¿Por qué? Porque soy una creación admirable. Usted es admirable. Es cierto, a veces su esposa le dice que usted es bruto y que usted es feo, pero usted es una creación admirable. No se enoje. Dígale, tú tienes razón, pero el Señor me dice que yo soy admirable. Él me admira. Tus obras son, ¿qué? Maravillosas. Y lo sé muy bien. Y lo sé muy bien. No se rechace, mi hermano, no se rechace. Termino. ¿Cómo caminar con Dios y pasar del dolor al propósito? El Salmo 121 dice el salmista, verso 1 y 2. Alzaré ahora mis ojos a los montes. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Para los que están adoloridos, mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo pasar del dolor al propósito? Número 1, mire a Dios, no mire el dolor. Salmo 16:8. Dice el salmista, mantengo mis ojos siempre en el dolor. ¿Sí? ¿Lo dice así? Mantengo siempre mis ojos en el Señor. Nueva versión internacional. Con Él a mi diestra no seré conmovido. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Mire al Señor. 2. Bueno, ahí mismo el Salmo Isaías 26:3 dice,
tú guardarás, dice, al de carácter firme, al que la tiene clara, lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Número 2, apóyate en el Señor. Así pasa uno del dolor al propósito. Salmo 52, 22. 55, 22. Encomienda al Señor tus afanes. ¿Quién tiene afán ahorita de irse a almorzar? Encomiéndalo al Señor. Y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Abatido un día, 2 días, 3 días, pero no para siempre. 3. Isaías 43. Cuando pases o cruces las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Aguas profundas. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. 3, siéntese con Dios. Salmo 46. Él dice, quédense quietos. Oiga bien, siéntese. Siéntese con Dios, quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Reconozcan que yo soy Dios. Siéntese. Descanse. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Nada nos separará del camino del Señor. Póngase de pie, mi hermano. Yo sé que algunos están pasando por un momento de dolor, seguramente. Pero quiero decirles lo siguiente. Cuando uno se enfoca en el Señor, Él es experto en el dolor, nos saca del dolor al propósito. ¿Por qué? Porque el dolor tiene un poder educativo impresionante. Mi hermano, el dolor tiene un poder educativo. El dolor nos hace mejores, nos hace más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos. Y el dolor inclusive nos persuade de que esta vida no es un juego, sino que esta vida es un deber. Y damos gracias a Dios por un versículo que está en Romanos 8:28. Y lo voy a mencionar este versículo para orar, porque dice que a los que aman al Señor, todas las cosas, aún lo doloroso, lo que te esté afectando, dice la palabra, Dios prepara todas las cosas para el bien de quienes lo aman, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y leo este versículo porque en estos días estaba leyendo la historia de uno de los pastores más famosos de los Estados Unidos. Él escribió un libro que se titula La vida con propósito. ¿Lo han leído ese libro? Muy famoso. De Rick Warren. Era un pastor muy famoso. Tiene un hogar muy lindo. Pero él decía, mis hermanos, ¿yo qué me iba a imaginar? Que siendo un predicador y que he sanado muchas vidas y he ayudado a tanta gente, un día fuera sorprendido
con el suicidio de mi propio hijo. Uno de sus hijitos se quitó la vida. ¿Sabe lo que significa eso? Pues que se la quite el hijo de cualquiera, pues. Pero el hijo de mi pastor, del hombre más reconocido, más famoso, el predicador por excelencia, ¿cómo le puede pasar eso? Y él daba su testimonio de cómo pasó del dolor al propósito. Y él dice este versículo: Dios prepara todas las cosas para el bien de los que le aman.